Algo que se suponía que sería el bloqueo naval más poderoso de la historia moderna se desmoronó en menos de 72 horas. Y los hombres que ahora están huyendo no son los iraníes, son los reyes, los príncipes y los gobernantes multimillonarios del Golfo que pasaron años rogando a Washington que aplastara a Teherán de una vez por todas, los mismos hombres que entregaron sus aeropuertos, sus bases militares y su espacio aéreo a Estados Unidos e Israel, ahora están enviando en silencio sus jets privados y diplomáticos secretos directamente a Teherán con un solo mensaje: por favor, hablemos. Esto no es especulación, no es un rumor. Los datos de seguimiento de barcos, las fuentes diplomáticas y los indicadores económicos están gritando lo mismo. El bloqueo está muerto y los reyes del Golfo acaban de cambiar de bando. Entonces, la verdadera pregunta es: ¿Trump acaba de darle a Irán la mayor victoria en la historia del Golfo Pérsico? La historia comienza con lo que parecía ser el movimiento de poder definitivo de Estados Unidos. Hace solo unos días, el Comando Central de Estados Unidos anunció oficialmente un bloqueo naval total de Irán en el estrecho de Hormuz. Múltiples grupos de ataque de portaaviones, destructores, submarinos, todo el despliegue completo. Trump apareció en su plataforma y declaró que ningún petróleo iraní se movería ni un solo barril. Dijo que cualquier barco que violara el bloqueo sería incautado. Dijo que la economía de Irán sería estrangulada en cuestión de semanas. Los medios estadounidenses celebraron. Los canales de televisión de los estados del Golfo aplaudieron. Funcionarios de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos asentían con aprobación a puerta cerrada. Todos asumieron que este era el capítulo final de la supervivencia económica de Irán. Todos estaban equivocados. A las pocas horas del anuncio del bloqueo, un gran petrolero chino llamado Huang He se acercó al estrecho de Hormuz completamente cargado con crudo iraní. Los buques de guerra estadounidenses lo observaban en el radar. Todo el mundo estaba viendo los datos de seguimiento y luego no pasó nada. El petrolero atravesó el estrecho sin impedimentos, transpondedores encendidos, la tripulación transmitiendo nacionalidad china y la poderosa Marina de Estados Unidos no hizo absolutamente nada, ni un disparo de advertencia, ni un desafío por radio, ni siquiera una declaración contundente. El petrolero atracó en China 2 días después con suficiente petróleo iraní para abastecer a una ciudad de tamaño medio durante una semana. Ese fue el momento en que toda la ficción del bloqueo se derrumbó. Porque esto es lo que Washington olvidó o quizá nunca entendió. China no le pide permiso a Estados Unidos para comprar petróleo iraní. China tomó esa decisión hace años, cuando Washington empezó a tratar el sistema financiero global como su arma personal. Pekín y Teherán construyeron todo un sistema comercial paralelo que funciona con yuanes chinos, se liquida a través de bancos asiáticos, se rastrea mediante satélites chinos y está protegido por la voluntad política de la segunda potencia militar más grande del mundo. Cuando el ministro de Defensa de China se levantó la semana pasada y le dijo directamente a Estados Unidos: no interfieran con nuestros acuerdos energéticos, no estaba haciendo una amenaza, estaba afirmando un hecho. Y Trump, con toda su retórica de ser el presidente más duro de la historia, retrocedió. Ahora, hablemos de lo que realmente está ocurriendo con el petróleo iraní en este momento, porque los números van a destruir por completo toda la narrativa del bloqueo. Según las firmas de inteligencia marítima que rastrean los movimientos de embarcaciones en tiempo real, Irán tiene actualmente más de 140 millones de barriles de petróleo crudo ya cargados en petroleros en el mar en este mismo momento, mientras ves este video. De ese total, más del 96% se dirige directamente a puertos chinos. Los analistas que siguen la actividad de embarcaciones oscuras
barcos que apagan sus transpondedores AIS para evitar la detección, contabilizaron más de 180 movimientos de petroleros desde terminales iraníes solo en las últimas 48 horas. La isla de Karg en el Golfo Pérsico, la terminal de Hask en el Golfo de Omán, todas operando a plena capacidad, todas en movimiento. El bloqueo no ralentizó las exportaciones iraníes, puede que incluso las haya acelerado. Y aquí está la ironía más brutal de toda esta situación. Mientras Trump anunciaba el bloqueo, Irán ya estaba 10 pasos por delante. Teherán había pasado los últimos 2 años construyendo silenciosamente lo que los analistas militares ahora llaman la flota fantasma. Cientos de petroleros con transpondedores modificados, banderas de conveniencia chinas y protocolos de escolta previamente acordados con la Armada del Ejército Popular de Liberación. En el momento en que se anunció el bloqueo, todo este sistema se activó como una máquina que había estado esperando exactamente este detonante. Irán no entró en pánico, Irán ejecutó su plan, y ahora Washington está en el estrecho de Hormuz, con una marina muy grande y absolutamente ningún lugar hacia donde apuntarla. Si estás viendo esto ahora mismo y quieres entender lo que realmente está sucediendo en el Golfo Pérsico sin el filtro de los medios del petrodólar, dale me gusta a este video ahora mismo y compártelo con 5 personas que necesiten verlo. Deja un comentario abajo, aunque sea una sola palabra. El algoritmo suprime activamente contenido como este porque avergüenza a quienes controlan la narrativa oficial. Tu interacción es literalmente lo único que permite que esta información llegue a nuevas personas. Y suscríbete si aún no lo has hecho, porque lo que voy a contarte sobre los reyes del Golfo es algo que no aparecerá en ningún canal de noticias occidental durante semanas. El colapso del bloqueo es en realidad la historia menor aquí. La historia más grande es lo que están haciendo ahora mismo las monarquías del Golfo debido a esto. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar entraron en este conflicto con un cálculo muy específico. Creían que Estados Unidos destruiría la capacidad militar de Irán en cuestión de semanas. Creían que la economía iraní colapsaría bajo el bloqueo. Creían que emergerían como las potencias dominantes de un Golfo posterior a Irán. Entregaron sus bases, compartieron su inteligencia. Los Emiratos Árabes Unidos permitieron que drones israelíes se reabastecieran en su territorio. Arabia Saudita abrió su espacio aéreo del norte para paquetes de ataque dirigidos a infraestructura iraní. Apostaron todo y ahora están aterrorizados. Aquí está la razón. La geografía de la península arábiga no ha cambiado y la geografía no se preocupa por la política. Solo hay 2 formas de mover petróleo, alimentos, fertilizantes y bienes manufacturados dentro y fuera del Golfo. El estrecho de Hormuz en el este y Bab el-Mandeb en el oeste. Irán controla efectivamente el acceso a Hormuz a través de sus defensas costeras, su flota de submarinos y su capacidad para minar el estrecho en cuestión de horas. Y las Fuerzas Armadas yemeníes, las mismas fuerzas que lograron cerrar el tráfico marítimo hacia Israel durante la campaña de Gaza, controlan el acceso al Bab el-Mandeb. Los estados del Golfo acaban de darse cuenta de algo catastrófico. Viven en una península con 2 salidas y ahora Irán tiene las llaves de ambas. Piensa en lo que eso significa para un país como Arabia Saudita. Riad importa más del 80% de sus alimentos. Los Emiratos Árabes Unidos importan más del 90% de todo lo que consume su población. No son naciones agrícolas, son centros comerciales ricos construidos sobre la suposición de que las rutas marítimas globales se mantienen abiertas y en paz. En el momento en que el Bab el-Mandeb se cierra, incluso parcialmente, los supermercados de Jeddah, Dubái y Abu Dhabi
comienzan a quedarse sin productos en cuestión de días, no semanas, días. Las importaciones de fertilizantes que los países del Golfo utilizan para cualquier agricultura doméstica desaparecen. Las cadenas de suministro de medicamentos se rompen. Y las plantas desalinizadoras que producen agua potable para decenas de millones de personas enfrentan escasez de piezas que no pueden resolver si las rutas marítimas están cerradas. Esto no es una amenaza teórica lejana. Las fuerzas yemeníes ya han demostrado que pueden hacer exactamente esto. Cerraron el Mar Rojo al tráfico israelí durante meses. Pueden hacerlo de nuevo en cualquier momento que Teherán lo solicite. Por eso, las fuentes de inteligencia están informando de un cambio repentino y dramático en la actividad diplomática del Golfo. Los mismos funcionarios saudíes que celebraban en privado el anuncio del bloqueo ahora, según informes, están utilizando canales indirectos a través de Omán y Qatar para contactar con el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. El mensaje es básicamente este: queremos discutir una desescalada. Estamos dispuestos a reconsiderar los términos de las relaciones entre el Golfo e Irán. Necesitamos que el Bab el-Mandeb permanezca abierto. Y la respuesta de Teherán, según fuentes familiarizadas con las conversaciones, ha sido fría, medida e inequívoca. Antes de cualquier discusión sobre desescalada, Irán exige un reconocimiento formal de que el territorio de los estados del Golfo fue utilizado para facilitar ataques contra infraestructura civil iraní. Exige compromisos de reconstrucción y garantías escritas de no interferencia en los asuntos soberanos iraníes en el futuro. Los reyes del Golfo están enfrentando la factura de una guerra que apoyaron y se les está pidiendo que la paguen antes siquiera de sentarse a negociar. El mercado bursátil saudí ya ha reflejado este pánico. El índice Tadawul ha caído significativamente en sesiones recientes por temores de interrupciones en la cadena de suministro. La imagen cuidadosamente construida de los Emiratos Árabes Unidos como un centro global de negocios estable y neutral, la misma que atrajo a más de 100.000 empresas extranjeras a Dubái, se está fracturando en tiempo real, ya que las primas de seguro marítimo para barcos que operan cerca del Golfo han alcanzado niveles no vistos desde los conflictos de petroleros de la guerra Irán-Irak en la década de 1980. Lloyd's de Londres y otros grandes aseguradores marítimos han prácticamente triplicado sus primas de riesgo de guerra para la región. Ese costo se traslada a cada empresa que importa o exporta a través de estas aguas, lo que significa que se traslada a cada consumidor. En otras palabras, el dolor económico no se queda en el Golfo, se está extendiendo. Y hablemos de lo que esto significa para el consumidor estadounidense que está en casa viendo los precios de la gasolina. Trump presentó este bloqueo como fuerza, como dominio, como una recuperación del control por parte de Estados Unidos. Lo que en realidad ha generado es una amenaza para aproximadamente el 21% del suministro mundial de petróleo transportado por mar que pasa por Hormuz, en un momento en que la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos está en niveles históricamente bajos, en un momento en que la inflación aún golpea y cuando el único país que podría reemplazar ese petróleo, Arabia Saudita, está demasiado ocupado enviando mensajes de pánico a Teherán como para preocuparse por aumentar la producción para beneficio de Washington. El presidente del Parlamento iraní lo dijo públicamente y sin disculpas. Los consumidores estadounidenses deberían disfrutar los precios actuales de la gasolina, porque si este bloqueo continúa, mirarán atrás y verán los $4 por galón como los buenos viejos tiempos. Eso no es un argumento político. Es una proyección económica basada en la matemática de la oferta y la demanda. Mientras tanto, Irán ha dejado clara su posición estratégica tanto en declaraciones oficiales como en su postura militar.
La República Islámica ha anunciado formalmente lo que denomina un marco permanente de seguridad marítima para el estrecho de Hormuz. En términos simples, eso significa que Irán afirma el derecho de inspeccionar, desafiar y, si es necesario, detener cualquier embarcación que considere una amenaza para su seguridad nacional en o cerca de sus aguas. Ha respaldado este anuncio con el despliegue visible de embarcaciones de ataque rápido, baterías de misiles antibuque a lo largo de su costa y sistemas de drones submarinos capaces de rastrear barcos mucho más allá del propio estrecho. El mensaje del liderazgo militar de Teherán es claro y directo y ha sido comunicado públicamente para que todo el mundo lo escuche. La seguridad en el Golfo Pérsico es para todos, o no será para nadie. Estados Unidos pasó 3 décadas construyendo una arquitectura de política exterior en Oriente Medio basada en la suposición de que la supremacía naval estadounidense en el Golfo era permanente e incuestionable. Esa arquitectura se está resquebrajando, no porque Irán tenga más barcos o más misiles que la Marina de Estados Unidos, sino porque el mundo cambió, porque China decidió que el petróleo iraní valía la pena proteger, porque los estados del Golfo construyeron economías enteras sobre una base de rutas marítimas estables, y ahora están descubriendo que esa estabilidad nunca estuvo realmente garantizada, simplemente se asumió, porque el sistema del petrodólar que hizo posible el dominio financiero estadounidense está siendo evitado barril a barril, yuan a yuan, en transacciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no puede tocar y que la Marina estadounidense no puede detener. El bloqueo no fracasó por debilidad militar. Fracasó por ceguera estratégica y los reyes del Golfo que lo celebraron son ahora quienes están pagando el precio. Las próximas semanas revelarán hasta qué punto llega este reajuste. Si los estados del Golfo se distancian formalmente de la campaña de máxima presión de Washington, si las demandas de Irán de compromisos de reconstrucción por parte de sus vecinos ganan fuerza en la diplomacia discreta, si China intensifica su presencia naval en la región hasta convertirla en una escolta permanente para los petroleros vinculados a Irán, y si Trump, enfrentando un bloqueo del que se burlan analistas marítimos de todo el mundo, decide redoblar la confrontación que no puede ganar o declara discretamente una victoria simbólica y se retira. Cada uno de esos escenarios transformará Oriente Medio de maneras que se sentirán durante la próxima generación. Suscríbete y activa las notificaciones porque esta historia avanza rápido y cada desarrollo importa. Los reyes del Golfo hicieron su apuesta. La apuesta está fallando y la pregunta ahora no es si el bloqueo funcionó. Todos ya conocen la respuesta. La pregunta es qué viene después y necesitas estar aquí cuando ocurra. Ahora dime algo. Si las monarquías del Golfo se disculpan formalmente con Irán y pagan los costos de reconstrucción para mantener abierto el Bab el Mandeb, ¿significa eso que Irán realmente ganó toda esta confrontación de principio a fin? Deja tu respuesta en los comentarios ahora mismo. Quiero leer cada una de ellas.